La absorción de deidades locales vecinas tuvo lugar a medida que el Estado romano conquistaba el territorio vecino. Los romanos solían conceder a los dioses locales del territorio conquistado los mismos honores que a los dioses antiguos que habían sido considerados propios del Estado romano. Los asentamientos conquistados en Italia parecen haber contribuido al panteón romano con Diana, Minerva, Hércules, Venus y otras deidades de menor rango, algunas de las cuales eran divinidades itálicas, procediendo otras originalmente de la cultura griega de Magna Grecia. Las deidades romanas importantes fueron finalmente identificadas con los más antropomórficos dioses y diosas griegos y asumieron muchos atributos divinos. Júpiter, principal dios del panteón. Juno, diosa del matrimonio y reina de los dioses. Venus, diosa de la belleza, el amor y la fertilidad. Diana, diosa virgen de la casa y protectora de la naturaleza. Ceres, diosa de la agricultura, la cosecha y la fecundidad. Proserpina, diosa de la vida, la muerte y la resurrección. Febo, diosa del sol. Minerva, diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de guerra, protectora de Roma y la patrona de artesanos. Neptuno, gobierna todas las aguas y los mares. Plutón, dios del inframundo. Vulcano, dios del fuego y los metales. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Cibeles, diosa de la madre tierra. Baco, dios del vino. Cupido, dios del amor. Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Y Telus, diosa de la tierra. Danza en Roma. En Roma, la danza formó parte de las procesiones, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.C., todas las escuelas romanas de baile cerraron porque la nobleza romana consideró la danza como sospechosa y peligrosa. Se introdujo una nueva forma de danza conocida como pantomima, hasta que la cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos. Algunos tipos de danzas son Bellicrepa, una danza animada que simboliza el rapto de las Sabinas. Danzas lupercales, son el origen de nuestros carnavales y pasaron de algo religioso a algo pagano. Comenzó con una danza desesperada de pastores desnudos. Más tarde se hizo en honor del dios para Luperco. Se celebraba en la cueva Lupercal. Con el tiempo se incorporó la presencia del dios Baco, que le dio un aspecto más alegre. Danzas saturnales. Son dedicadas a Saturno, también llamadas danzas cereales. Eran de carácter alegre, pero no inmoral. Imitaban con saltos al crecimiento del cereal. Se producía un cambio de indumentaria. Danzas florales. En honor a Flora, diosa de las flores, y se celebraban en días de sequía o mala cosecha. Eran las danzas de mayor desenfreno. Con el tiempo se convirtió en una orgía prohibiéndose. Los libertinos contribuyeron a la importación de bailarinas gaditanas y de Oriente. Las pantomimas danzables. Se trataba de la expresión culta danzable de un mito de gran contenido espiritual. Un solista sabía expresar toda una cadena de estados de un mito completo. Iba acompañada de una orquesta y un coro. Estos ballets constituyen el mejor espectáculo de la corte. La danza de las armas. Esta danza era representada por los sacerdotes. Se caracterizaba por una función religiosa. Era de carácter solemne y tenía forma procesional o de ronda. Las danzas sociales. Estas danzas eran caracterizadas por tener una función de divertimiento. Eran practicadas por las altas clases sociales. Las danzas a servicio del arte dramático. Estas danzas son caracterizadas por la presencia de la palabra cantada y hablada y formación en línea. Danzas artísticas independientes. Estas danzas eran caracterizadas por estar
realizadas por profesionales. Eran representadas en circos o fiestas privadas, tipo pantomímico y juglaresco. Danzas primitivas. Esas danzas se clasificaban en lupercales, también saturnales, las cuales dieron origen a los carnavales de hoy día. Daban conciertos musicales gratuitos. En lugar de componer ellos mismos la música de las puestas en escena, en Roma se asignaban esa tarea a otros creadores. Por ejemplo, Flaco, hijo de Claudio, fue el autor de músicas para las obras de Terencio. También se destacaron músicos provincianos como los griegos Terpnos, Menicrates, Polión y Mesomedes, autor de himnos a Helios y Némesis. La música no estaba restringida como en otras culturas a los hombres. Luciano, el escritor, elogia las habilidades como cantantes y tocadoras de cítara de las mujeres aristócratas, como así también de las cortesanas. La mayoría de los instrumentos romanos habían sido tomados de otras culturas, sobre todo de Grecia, pero se destacaron en la fabricación y uso de trompetas rectas porque conocían el arte del torneado de los metales. Recibieron nombres como litus, bucina, tuba o corno. Usaban una especie de órgano primitivo que se accionaba por un fuelle ejecutando en el circo, animando los espectáculos de gladiadores o de cristianos arrojados a las bestias. Los instrumentos de cuerda provenían también de Grecia, pero de zonas de Oriente más alejadas. De ahí llegaron arpas, laudes y cítaras. Las percusiones solo se utilizaban para dar ánimo a los soldados en combate. Los romanos en un principio fueron demasiado bárbaros y demasiado guerreros para cultivar las artes y en especial la música. Las primeras ideas que tuvieron de ella les vino de los etruscos, pero grosera e informe y sin principio alguno. Rómulo y Remo aprendieron la literatura, el ejercicio de las armas y la música. En tiempo de Rómulo, o poco después de él, se tocaba la flauta y los címbalos en los sacrificios que se hacían a la diosa Cíbeles. Lucio fue el primero que en el año 510 inventó en Roma una comedia que solo consistía en recitar versos acompañados de tocadores de flautas y después por otros de cuerda. Bajo el consulado de Emilio, año 560 de Roma, la música apareció con mayor brillo y se introdujo en los festines, y entonces se concedieron privilegios a todos los músicos de los demás países que quisieran establecerse en Roma. Poco tiempo después, Manlio, para que su triunfo fuera más magnífico, hizo venir de diferentes países y sobre todo de Grecia los músicos más afamados, y desde entonces la música contribuyó en gran parte al esplendor de las fiestas y sacrificios.